Bienvenidos a Geopolítica con Tudela. Vamos a tratar el día de hoy dos temas enormemente importantes. El primero es que Donald Trump, demandado penalmente, se ha puesto a derecho en la cárcel de Fulton en Atlanta, donde ha sido fichado. Este es un hecho sin precedentes en la historia de los Estados Unidos y muestra la gran polarización política en el mundo. El segundo acontecimiento importante ha sido este 29 de agosto el entierro de Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, en San Petersburgo, en Rusia. Como sabemos, viajando de Moscú a San Petersburgo, su avión, por causas que aún son desconocidas, estalló en el aire o cayó desde 9.000 metros de altura y todos los ocupantes de la aeronave murieron. Para saber por qué y adivinar quiénes eran los enemigos de Prigozhin, vamos a volver en el siguiente bloque. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada según el ministro. Donald Trump, requerido por la juez Tanya Chutkan, se presentó en la prisión de Fulton, en Atlanta, en Georgia, en teoría para ser encarcelado. Naturalmente, el sistema anglosajón permite el pago de la fianza, pero hay que ser fichado. Se le toman a uno las huellas digitales, se le toma una fotografía para la ficha y se le coloca un número. Trump estuvo 20 minutos en la prisión de Fulton, pagó una fianza de $200.000, se tomó la famosa foto para la ficha, puso sus huellas digitales, le dieron su número y abandonó la prisión. Este rápido proceso, sin embargo, lo que muestra es la radicalización y la polarización de la política en los Estados Unidos y nos hace reflexionar que no solamente esta polarización se da en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Nunca ha ocurrido algo así en la historia de los Estados Unidos. Jamás la política había llegado a estos grados de enemistad. A los pocos minutos, en su app Social Truth, Trump dijo que iba a apelar y que estaba sometido a una verdadera caza de brujas, cosa que, como vamos a ver en un instante, tiene algo de cierto. La juez ha citado la audiencia para ver este caso para el 4 de marzo del 2024, para el año entrante. Naturalmente, esto es un día antes de lo que los americanos denominan el supermartes. Esto es primarias para elegir candidatos en 10 estados de los Estados Unidos. Naturalmente, esto ha producido la apelación de Trump, puesto que naturalmente el inicio de un proceso en el cual se le acusa de formar parte de una organización criminal el día antes de primarias republicanas y demócratas en 10 o más estados de la Unión Americana es una cosa que no le conviene a ningún aspirante a la candidatura presidencial. Los procesos penales que enfrenta Donald Trump son 4. Son 2 procesos estatales en Nueva York y en Georgia y 2 procesos federales, esto es, procesos que se llevan en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, y que corresponderían a delitos cometidos por el expresidente Trump en todo el territorio americano, a diferencia de aquellos que están localizados en los estados. El primero, el de Georgia, que es el que ha producido
el pago de esta fianza y el fichaje de Donald Trump es por organización criminal. La jueza acusa a Donald Trump de haber organizado y urdido una conspiración para cambiar los resultados electorales, cancelándolos o modificándolos. Naturalmente se está refiriendo a la elección presidencial del 2020, en la cual los republicanos en el estado de Georgia, como en muchos otros estados, impugnaron las elecciones y dijeron que había ocurrido un fraude. Nuevamente, esto tiene un paralelo en el resto del mundo, puesto que no es la primera vez que esto se dice en un proceso electoral. Ha ocurrido en América Latina e inclusive en Europa. De tal manera que esta acusación de organización criminal y de conspiración se da bajo una ley del estado de Georgia que se llama la Ley RICO, cuyas siglas implican organización criminal y conspiración para delinquir. Naturalmente, el que la juez haya colocado la audiencia de este tema el día antes de las primarias a realizarse en más de 10 estados de la Unión, pues da que pensar a todo el mundo respecto a la politización del derecho y a lo que hoy se llama lawfare, guerra legal, el utilizar los juicios, las acusaciones penales, etcétera, como mecanismos de combate político. Los 4 procesos penales a los cuales está sometido Donald Trump son diferentes. En Nueva York, en otro estado, el caso que se ve es el caso de Stormy Daniels. Stormy Daniels es una actriz pornográfica a la cual el expresidente, antes naturalmente de desempeñar el cargo, le pagó una suma para que no hable de una relación clandestina con ella. Y naturalmente esto ha sido llevado a juicio en el estado de Nueva York, a pesar de que, cosa que permite la ley americana, se había hecho un arreglo económico entre ambas partes y se le había pagado una suma a Stormy Daniels para terminar el asunto. Lo que muestra el grado de politización de este proceso es que la Oxford Union de la Universidad de Oxford, donde hay grandes debates políticos que todos podemos ver hoy en día en YouTube, ha invitado a Stormy Daniels, que estuvo, a explicar su punto de vista. Y eso muestra que naturalmente este también es un tema de politización internacional. Probablemente todo hecho político de los Estados Unidos tiene necesariamente un carácter global hoy en día. El tercer caso es el caso de retención de documentos clasificados. Esto es, en Mar-a-Lago, en la residencia en Florida de Donald Trump, se hizo un allanamiento y se encontraron documentos de la etapa en la cual Trump era presidente que tenían carácter reservado, carácter clasificado. Y entonces se le ha acusado bajo la ley de espionaje, como si el expresidente Donald Trump estuviera espiando para una potencia extranjera y además de eso, de conspiración para obstruir la justicia. Este es un punto muy interesante, porque al presidente Biden también se le han encontrado estos documentos clasificados de este mandato y sin embargo no está siendo procesado de una manera tan mediática. Hay el caso famoso de Winston Churchill, que para escribir su historia de la Segunda Guerra Mundial, antes de que nadie más pueda escribirla, había retenido mucha documentación clasificada durante toda la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que la oficina del primer ministro, una vez que Churchill ya no era primer ministro, estaba desesperado
porque esa documentación regrese a los archivos reservados del Estado inglés. Sin embargo, Churchill no fue demandado a pesar de que esto era de conocimiento interno en Whitehall. Y el último caso de proceso federal es el caso de obstrucción electoral. Esto es, todas estas demandas presentadas en varios estados para la revisión de las elecciones en esos estados, alegando que había ocurrido un fraude, es desde esta perspectiva enfocado como obstrucción electoral. Y también el ingreso de una manifestación de simpatizantes de Trump al Capitolio el día 6 de enero del 2021, calificado por los opositores de Trump como un ataque al Capitolio, que tuvo lados pintorescos. Incluso había uno de los manifestantes que tenía puesta una cabeza de búfalo y una lanza como los indios norteamericanos de las praderas en el siglo XIX. Naturalmente, esto nos lleva a varias reflexiones sobre el caso Trump. Nos muestra los extremos a los cuales se llega en esta guerra legal, en el lawfare, que amenaza la alternancia del poder en el sistema democrático. Imaginémonos que cada candidato ganador liquide mediante estos mecanismos a sus adversarios. Llegará un momento en que el más fuerte será el único dueño del espacio electoral y la alternancia en el poder podría ahogarse. Esa es la primera reflexión. La segunda es que en un mundo mediático en donde hay redes con contenido cierto y con contenido falso, cuyos autores muchas veces son difíciles de determinar, sumado a la Big Data y sumado a la inteligencia artificial, se va a entrar en un periodo en el cual la democracia representativa va a entrar a procesos tecnológicos y maneras de hacer política que nunca fueron pensadas por quienes concibieron la democracia moderna en el siglo XVIII. Con esta reflexión debemos pasar al siguiente tema, que es la muerte de Yevgeny Prigozhin en un avión cuando se dirigía de Moscú a San Petersburgo, y lo que esto significa dentro de la política rusa y también dentro de la política mundial. Volvemos en un instante. Este 29 de agosto ha tenido lugar el entierro de Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, un condottieri moderno. Un condottieri es un contratista de la guerra en el Renacimiento italiano, un jefe de mercenarios. El término condottieri viene de condotta en italiano, que es contrato, un contratista de la guerra. Su avión estalló a 9.000 metros de altura el 23 de agosto. Las causas son desconocidas. Apareció una filmación del avión cayendo en picada, pero hoy se sabe que esa filmación es de hace 2 meses y que no corresponde al avión de Prigozhin, cosa que hace un poco más misteriosa la certeza respecto a lo que ocurrió con Prigozhin, sus compañeros de viaje y la tripulación del avión. También falleció Dmitry Utkin. Dmitry Utkin era un teniente coronel de las Fuerzas Especiales del GRU. El GRU es el Servicio de Inteligencia Militar de Rusia y era el Servicio de Inteligencia Militar de la Unión Soviética. Jamás se le cambió de nombre, a diferencia
de la KGB, y el GRU es considerado el sistema de inteligencia más formidable que tiene Rusia. Utkin tenía, en la época en que estaba en actividad en el GRU, el nombre clave de Wagner. El grupo Wagner toma su nombre de este código que utilizaba Utkin, de este nombre de guerra que utilizaba Utkin, que era Wagner. Junto con él murieron 3 tripulantes y los otros muertos son todos miembros de la plana mayor del grupo mercenario. Putin, al saber esto, lamentó la muerte de Prigozhin, pero hizo un comentario que tal vez no era oportuno para la familia de este, quien ha hecho el 29 de agosto un entierro absolutamente privado al cual Vladimir Putin no ha asistido. Putin dijo que Prigozhin era una persona talentosa que cometió errores en su vida. Naturalmente, este comentario sobre los errores en su vida apunta directamente a la rebelión de junio, del 24, 25 y 26 de junio, de la fuerza mercenaria. El chef de Putin, que es el apodo que le puso a Prigozhin Alexei Navalny, el líder opositor, hoy preso y condenado, ha sido señalado primero como interviniendo en las redes durante la elección norteamericana del 2016, si bien esto no ha sido demostrado. Sea lo que fuese, toda la prensa señala como responsable al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sin embargo, hay que señalar que los enemigos de Evgeny Prigozhin son legión, son multitud. Todos apuntan a Putin, pero el hecho es que el mercenario tenía enemigos formidables. La rebelión del 23 y 24 de junio naturalmente tuvo como objetivo el alto mando del ejército. Había acusado Prigozhin al alto mando del ejército desde la guerra de Siria en el 2013 de ser absolutamente inepto y no estar actualizado en sus métodos de combate. Su objetivo era Sergei Shoigu, el ministro de Defensa de Rusia, a quien criticaba continuamente. Naturalmente, esos altos mandos de las Fuerzas Armadas rusas son enemigos formidables que no pueden ser descartados. El hecho es que el 5 de junio dijo Prigozhin que la artillería del ejército ruso había bombardeado al grupo Wagner en la batalla de Bakhmut y probablemente ese sea uno de los motivos esgrimidos para la rebelión de 10 días después. Otro gran enemigo de Prigozhin, como es obvio, es Ucrania, el país con el cual está en guerra Rusia y al cual ha invadido. Y Ucrania ha utilizado métodos clandestinos para asesinar a altos oficiales y políticos en Rusia desde el comienzo de la guerra. Tal vez el caso más notorio es el de Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin, el gran geopolítico de Rusia, una especie de nacionalista y socialista y tradicionalista al mismo tiempo, e ideólogo de Rusia, que era el objeto de este atentado. Lo que sucedió fue que la hija partió a Moscú en el automóvil del intelectual, mientras que el intelectual se fue acompañando a otra persona en otro automóvil y fue ella la que murió. Naturalmente, si mataron a Daria Dugina, si han matado a altos oficiales, pues nada impide que los servicios secretos también sean candidatos
posibles del atentado contra Prigozhin. En tercer lugar, polacos y lituanos y la OTAN en general, puesto que el grupo Wagner se desplazó al corredor de Kaliningrado, que es un corredor que va de Bielorrusia entre Lituania y Polonia al enclave ruso en el Báltico de Kaliningrado. Naturalmente, también son países que han protestado fuertemente por la presencia de este grupo mercenario en sus fronteras y el día de hoy han tomado medidas adicionales para impedir que desertores de este grupo crucen la frontera. La OTAN, naturalmente, también ha hecho operaciones encubiertas, como la voladura del famoso gasoducto del Báltico, el Nord Stream, en el cual nadie sabe realmente quién lo hizo, pero evidentemente los que gastaron miles de millones de dólares en construirlo y equiparlo, que son los alemanes y los rusos, son improbables candidatos para la voladura del Nord Stream. Finalmente, y por más extraño que parezca, el ECOWAS, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, en la medida en que el grupo Wagner desempeña una serie de acciones que tienen una finalidad geopolítica de cambiar los equilibrios de poder dentro del África, aumentar la influencia de Rusia y, naturalmente, amenazar a aquellos países que están alineados con Occidente dentro del espacio africano. Así pues, tenemos las intervenciones del grupo Wagner en Donetsk y Lugansk, tenemos su intervención en la guerra civil siria a partir del año 2016, tenemos al grupo Wagner con 20 oficinas en el África, además de Venezuela, donde están instalados en el continente americano, y están en actividades militares en la República Centroafricana, en Mali, en Libia, en Mozambique, en Zimbabue, en Angola, en las dos Guineas, la Guinea Ecuatorial y la Guinea-Bissau, en la República Democrática del Congo, además de la guerra de Ucrania a partir del año 2022. De tal manera que cuando hoy vemos este golpe de Estado en Níger y que podría de triunfar alinear a Níger con Mali y por lo tanto con Rusia y hacer ingresar al grupo Wagner a un espacio que hoy controlan los norteamericanos y los franceses, estamos viendo la posibilidad de una intervención multinacional africana respaldada por Occidente para combatir al grupo Wagner en el África. Pasamos en el siguiente bloque a las conclusiones y las reflexiones sobre esta realidad. ¿Cuáles son las conclusiones de estos dos eventos en las antípodas? Por un lado, la fianza de Donald Trump para no ir a la cárcel, su fichaje, su foto para la ficha, su número, etc. Y por el otro lado, la muerte de Yevgeny Prigozhin, en un atentado tal vez que le ha costado la vida no solo a él, sino al otro jefe de Wagner y también a miembros del alto mando de ese grupo mercenario. La conclusión es, en primer lugar, creo yo, que la política ha entrado en una fase de radicalización. Esto es, toda consideración respecto a los adversarios políticos ha desaparecido. Naturalmente, en el caso de los Estados Unidos, es a través de
lawfare, la guerra legal, a través de las redes, a través de la Big Data que permite conocer las grandes tendencias, a través del uso del Poder Judicial para combatir en las primarias y naturalmente todo eso nos lleva a una reflexión de fondo sobre el futuro de la democracia representativa. La democracia representativa partía del principio del respeto del adversario y de la limpia competencia en las urnas por el favor ciudadano. Pero si esa libre competencia en las urnas por el favor ciudadano es desnaturalizada a través del uso masivo de la tecnología de información que muchas veces no se sabe si es cierta o si es falsa, de intoxicación de la opinión pública, de persecución judicial que deviene en persecución política, entonces naturalmente lo que está amenazado es el principio mismo de la democracia, que es la alternancia en el poder, puesto que si un bando logra destruir con estos mecanismos al bando adversario, pues entonces el concepto de democracia como lo entendemos hoy ha desaparecido. H.G. Wells, el autor de ciencia ficción, escribió un libro que no era ciencia ficción en 1928, cuando él era un hombre ya de más de 60 años, que se llamaba La conspiración abierta. Y decía que el mundo iba hacia un gobierno mundial donde la gente inteligente, apoyada en la ciencia, naturalmente manejarían todo tecnocráticamente y finalmente este culto de la ciencia y de la humanidad devendría en una nueva religión. Lo que le faltó añadir es que las nuevas religiones tienen inquisiciones. Las nuevas religiones luchan por sus dogmas y excluyen a quienes no piensan como ellos. Esto nos lleva a los sucesos alrededor del entierro de Yevgeny Prigozhin este 29 de agosto. Es un hombre que como contratista militar ha prestado grandes servicios al presidente de Rusia, a Vladimir Putin, al mismo ejército ruso, puesto que su despliegue primero en el Donbass, en Ucrania a partir del 2014 y en el África, en la Guerra Civil Siria a partir del 2016 y en una serie de estados africanos a partir de entonces y finalmente su intervención en la guerra de Ucrania, permite al Estado ruso enfrentar conflictos armados geopolíticamente sin presentar a la opinión pública rusa bajas ni muertos del ejército ruso, de tal manera que son operaciones encubiertas que darían la impresión de que Rusia no está enfrentando distintos conflictos armados en el África, en el Medio Oriente o en la misma Europa, cuando en realidad sí los está enfrentando. Los mercenarios son una manera de reducir el impacto de las bajas militares en la opinión pública de los países y por lo tanto también forma parte de este nuevo escenario mediático. Ya los Estados Unidos habían recurrido a un mecanismo similar con Blackwater, la empresa militar que cuidaba instalaciones en Irak y en Afganistán a principios de los 2000. De tal manera que la guerra también está cambiando y está cambiando en función de la opinión pública, así como la política también está siendo judicialmente instrumentalizada y mediáticamente y digitalmente instrumentalizada con la misma finalidad. Estamos entrando a un mundo nuevo tanto para la democracia como para la guerra. Aquí ponemos fin a este episodio de Geopolítica con Tudela. Esperamos verlos pronto en el próximo programa.